Buen día, mi nombre es Marcelo Clariá y vamos a hablar sobre el rol que tiene actualmente el PET-CT en cáncer de mama. Con fluoro 2-desoxiglucosa, un análogo de la glucosa, que es captado de manera ávida por la mayoría de los tumores mamarios. A modo de introducción breve, sabemos que sigue siendo el más frecuente en mujeres, pero que a medida que hemos ido mejorando y haciendo más precoz los diagnósticos, con mejores estrategias tanto del diagnóstico y tratamiento, la mortalidad ha ido disminuyendo. Las imágenes tienen un rol fundamental, nos permiten hacer screening, nos permiten hacer diagnóstico precoz, estadificación, planificar tratamiento y detectar rápidamente las recaídas. Es en alguno de estos escenarios que las imágenes moleculares, el PET siendo una de las principales, pueden mostrar beneficios con respecto al uso de imágenes convencionales. Y eso es lo que vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico y después sobre la estadificación, el rol del PET en el diagnóstico, en la estadificación inicial, en la evaluación del N y del M, la evaluación de la respuesta a la neoadjuvancia, la detección de recurrencia y brevemente sobre qué opciones nos da o nos va a dar el PET más allá de la fluorodesoxiglucosa. Con respecto al rol del PET en el diagnóstico, como concepto general el PET no tiene indicación en el diagnóstico del cáncer de mama, lo sabemos por la evidencia y está claramente eso desarrollado en las guías. Hay varias razones para que el PET no tenga un rol importante en esta etapa, principalmente su baja resolución espacial, la dificultad para detectar lesiones menores a 5 milímetros hace que cuando nosotros veamos los cánceres de mama en PET ya la enfermedad esté más avanzada. A pesar de eso, tiene alta especificidad en el diagnóstico y la captación de fluorodesoxiglucosa tiene correlación tanto con el grado tumoral como con el tamaño. Y además se ha visto en varios trabajos que puede aportar información sobre características histopatológicas del tumor. Ahí nos pasa que pacientes que vienen para estudiarse por otros motivos, le encontramos algunas lesiones mamarias que terminan siendo cáncer. En algunos trabajos relativamente recientes, como este trabajo japonés, que evaluó la capacidad del PET para predecir subtipos de cáncer de mama, en 89 pacientes se le realizó el PET pretratamiento, que repito es algo que no hacemos de manera de rutina, y el sub, que es un valor de captación de glucosa por unidad de tejido, nos permite cuantificar qué tan ávida de glucosa, y eso se correlaciona de manera bastante directa con el grado de agresividad de los diferentes tumores. Entonces este sub se vio que estaba asociado al Ki67, a los estatus de receptores hormonales. Si era negativo el de estrógeno y el de progesterona, el sub era más alto, y que el PET podría contribuir a diferenciar los tumores menos agresivos, como los luminales A, de los más agresivos, siendo, como era de esperar, el triple negativo el que presenta el sub más. Un trabajo más o menos de la misma época, coreano, con un estudio retrospectivo, con un N interesante, también mostró lo mismo, que las pacientes con ER2 positivos o triple negativos tienen un sub, es decir, tienen una captación de glucosa en PET mucho más alta que eso se vio en algunos tumores, no está tan claramente definido en el cáncer de mama, que también es un factor pronóstico independiente. Mientras más avidez en el tumor pretratamiento, peor es el pronóstico. Pero repito, eso no está validado todavía en cáncer de mama, aunque hay algunos indicios que nos hacen pensar que posiblemente también haya algo de esto. Este es un ejemplo de una paciente que había venido por otro motivo, le estábamos estudiando por otra patología neoplásica y le encontramos por accidente esta lesión en su mama que resultó ser un luminal B con un sub arriba de... Esta es otra paciente que tenía como antecedente un cáncer de mama operado hace más de 10 años, de mama derecha, fíjense que se ve que hay secuelas de la mastectomía, y que en una radiografía aparece un nódulo pulmonar con características, se realiza también una tomografía con características patológicas, con retracciones pleurales, un nódulo espiculado, y se sospechaba que era un primario de pulmón. Le hicimos el PET se usa de manera rutinaria en el cáncer de pulmón y ahí en realidad nos encontramos con que era patológico el nódulo, pero que además tenía un nódulo en la mama izquierda que se biopsió y después se operó también del pulmón porque era la única lesión que se encontró y resultó ser una metástasis de un carcinoma de mama izquierda. Esta es otra paciente, la imagen les va a llamar la atención porque en realidad es una fusión entre un PET y una resonancia. Ya existen los PET con resonancia, en Argentina hay uno solo en este momento. Esto en realidad fue
una paciente que en otra institución, en otra provincia además, se palpa un nódulo de mama. Cuando la biopsia provoca un voluminoso hematoma que se organiza y estuvo mucho tiempo con el hematoma sin resolverse, y además la anatomía patológica de esa punción dijo fibroadenoma. La paciente se queda con dudas, consulta en nuestra institución. Ahí la resonancia realmente no nos permitía caracterizar correctamente las características de la mama debido al hematoma que todavía estaba ahí. Se la vuelve a biopsiar con mucha dificultad y además se biopsia un ganglio porque clínicamente la axila era patológica. En el nódulo mamario que se biopsia, el resultado vuelve a ser fibroadenoma, pero la axila muestra una metástasis de un cáncer de mama. Como no alcanzábamos a resolver o ver bien dónde estaba el tumor con los otros métodos, incluyendo la resonancia, le hicimos un PET. Le hicimos el PET colocándola en la misma posición en la que la paciente se colocó para la resonancia y después fusionamos manualmente. Insisto, hay equipos que ya lo hacen de manera automática, este fue simplemente una fusión hecha por nosotros que nos permitió localizar el tumor en la mama izquierda. Ya vamos a hablar de esta paciente un poco más adelante. Con respecto al rol del PET en la estadificación inicial, que por supuesto que es clave para una buena decisión terapéutica, en realidad el PET tampoco se usa de manera rutinaria y solamente sería útil para aquellas pacientes que tienen un alto riesgo de metástasis. Hay muy pocos trabajos prospectivos. Uno de estos trabajos prospectivos es este trabajo británico de hace unos años, con 70 pacientes en el que el PET identificó el tumor primario en un número significativo de las pacientes, con una buena sensibilidad, pero los resultados en la evaluación ganglionar fueron más modestos, bastante más modestos, y sobre todo en los cánceres tempranos. Es decir, que en realidad el PET solamente podría tener algún rol en estadificación inicial en pacientes que tengan, según los trabajos, algunos dicen estadio 2B, otros dicen 3, de ahí para arriba. Básicamente por esta dificultad para ser confiable en la axila. Sabemos que la metástasis ganglionar es un factor pronóstico clave y en ese contexto el PET no puede reemplazar a la biopsia del ganglio centinela. Este metaanálisis trató de ver el PET el valor del PET en este escenario concreto, comparándolo con el estatus ganglionar postquirúrgico, y vio que el PET claramente era inferior a la biopsia del ganglio centinela, porque si bien la especificidad era buena, la sensibilidad era modesta. A un trabajo posterior sugería que si el PET en tumores agresivos era francamente patológico en axila, eso podía directamente evitar la biopsia del ganglio centinela, darlo por patológico y tomar las decisiones en. Este es un ejemplo, ahí tienen una axila muy positiva en PET, con adenomegalias muy metabólicas en la axila izquierda y después algunos ganglios más chiquitos y menos metabólicos, como ese que vemos ahí retropectoral izquierdo. Difícilmente eso cambie conducta, entonces el PET en general, salvo en pacientes con muy alto riesgo de metástasis, no lo usamos en esta etapa. Con respecto a las metástasis a distancia, sabemos que las más frecuentes son en hueso, en los pulmones, en hígado y en cerebro. Me detengo brevemente aquí. El PET con FDG no está indicado para evaluar metástasis cerebrales. Es decir, que por más que ustedes le hagan un PET en cualquier etapa de la enfermedad a una paciente, recuerden que por más que el PET no vea nada en el cerebro come glucosa de manera muy activa. Es decir, que nuestra glucosa, la que usamos en PET, podría no permitirnos distinguir la lesión del tejido sano. Es decir, que hay que complementar con resonancia magnética. Para todo lo demás se pueden quedar con el PET. Con respecto entonces a la evaluación a distancia, hoy por hoy sigue siendo de uso habitual las imágenes estándar, tomografía, resonancia, centellografía, por más que cada vez hay más estudios que validan el escenario. Acá lo que hice fue juntar dos metaanálisis chinos con 17 estudios en total, con más de 1500 pacientes, y la sensibilidad y la especificidad, excepto en cerebro, fueron cercanas al 90%, un muy buen número, y con mejores resultados que en los generales. Aún así, las guías hoy por hoy todavía no ponen al PET de entrada, probablemente no lo hagan por mucho tiempo más, pero sí dicen que el PET puede ser útil cuando los estudios convencionales no son concluyentes y que el PET podría reemplazar a las imágenes tradicionales para estadificar a las pacientes de alto riesgo que sean candidatas a neoadjuvancia, así como aquellas que tienen carcinomas inflamatorios o enfermedad localmente avanzada, ya que son las pacientes que tienen
alto riesgo de metástasis. Con respecto al hueso, es superior al TAC, sin dudas, en metástasis óseas, porque los cambios metabólicos preceden a los morfológicos, no solo en huesos, sino en todo el cuerpo. Pero con respecto a la centellografía, con las lesiones blásticas, la centellografía habitual, digamos, con metilendifosfonato, tiene resultados iguales y en algunos casos mejores que el PET con FDG. En cambio, las lesiones líticas, sin duda es mejor el PET que la centellografía. Existe, está disponible en el país, se puede hacer la centellografía con fluoruro de sodio, que es una especie de centellografía ósea hecha con PET, de altísima calidad, con un muy alto rendimiento diagnóstico y que es superior a la centellografía con MDP y al PET con FDG. Recuerden que eso se puede hacer en Argentina sin problemas. Acá tenemos un ejemplo de una paciente de alto riesgo que tiene una voluminosa lesión, una masa en la mama derecha con centro necrótico, bien infiltrativa, con ganglios en las dos axilas, con una lesión hepática y con una lesión ósea ahí en el isquion derecho. Es decir, el PET les permite estadificar de punta a punta y evaluar las metástasis a distancia de casi toda la economía con un solo estudio. Con respecto a la evaluación de respuesta a la neoadyuvancia, la recomendación es estudiar a todas las pacientes que venían neoadyuvancia, realizar imágenes de las mamas y además hacer un estudio adicional o un estudio de corte, habitualmente se hace tomografía, del resto del cuerpo y eso va a depender la decisión de qué imagen elegir dependiendo del estadio del tumor. Esta misma estrategia se debe utilizar después de la neoadyuvancia para medir respuesta. Para evaluación de respuesta local, la resonancia es el mejor método, eso está claramente demostrado, pero el PET está teniendo un rol emergente para evaluar algunos cambios metabólicos que indiquen respuesta antes que los estudios morfológicos. Los radiólogos y en casi todos los trials estamos acostumbrados a utilizar los criterios RECIST, que son los criterios de respuesta al tratamiento en tumores sólidos. En los últimos años ha ido creciendo el interés por unos criterios similares, pero que agregan los cambios metabólicos y que son denominados los criterios PERCIST. Acá les muestro un ejemplo. En la fila de arriba son las imágenes con PET y tomografía pretratamiento y en las de abajo post-tratamiento. Esta paciente, una mujer de 47 años, tenía una metástasis external que, si ustedes se fijan, tenía un metabolismo muy alto pretratamiento, un metabolismo con un sub de 4,4. Post-tratamiento, si ustedes ven solamente la tomografía, la última imagen de cada fila, fíjense que la lesión osteocondensante external sigue estando presente. Teniendo una al lado de la otra, uno puede decir, bueno, esto un poco más osteocondensante nos podría hacer pensar en hueso en reparación. Pero es difícil como radiólogo ser taxativo y decir, estoy convencido de que lo que estoy viendo ahí es hueso que se está curando y no una lesión que hasta podríamos decir que parece un poco más grande. En cambio, si ustedes se fijan en el metabolismo, la respuesta metabólica al tratamiento fue completa. Es decir, que hay que considerar la posibilidad de incluir al PET en la evaluación post-neoadyuvancia, idealmente teniendo el PET basal para poder hacer una verdadera comparación, porque nos puede dar información complementaria que nos permita tomar mejores decisiones. Y volvemos a la paciente que habíamos visto hace un rato, esta paciente que había hecho el hematoma. La paciente se hizo la neoadyuvancia y la volvimos a evaluar con resonancia, con PET y volvimos a fusionar de la misma manera. En la resonancia no encontramos ninguna lesión, ninguna toma patológica de gadolinio, ningún área con restricciones de la difusión. El PET también fue negativo, la paciente se operó y también había tenido respuesta patológica completa. Es decir, que el PET también mostró su valor acá en la evaluación de la respuesta a la neoadyuvancia. Hay muchos trabajos que han publicado sobre este tema, como este metaanálisis grande con más de 1100 pacientes y con el PET mostrando una sensibilidad y especificidad bastante razonables y evaluando respuesta patológica tanto en tumor primario como en ganglios. Acá tenemos algunos ejemplos sacados de ese trabajo en los que muestran, bueno, acá se ve claramente la disminución de metabolismo, aunque no haya desaparecido por completo, pero de acuerdo al PERCIST, que son estos criterios que yo les decía, el estatus de respuesta es respuesta metabólica completa. Fíjense esto. Esta imagen es interesante porque claramente hay una marcada disminución de tamaño de la lesión pre y post tratamiento. Tenemos una lesión muy grande con un centro necrótico en la imagen A o en la tomografía en la imagen B.
que se reducen, con lo cual uno podría decir, tuvo una respuesta parcial, pero una muy buena respuesta parcial desde el punto de vista morfológico. Pero desde el punto de vista metabólico prácticamente no hubo variación del sub. Es decir, que para el PERSIST esta paciente tenía enfermedad estable y de hecho esta paciente poquito tiempo después de ese estudio hizo progresión pulmonar y ósea. Es decir, que no necesariamente la respuesta morfológica nos tiene que dejar tranquilos a la hora de evaluar la respuesta al tratamiento. Con respecto a la detección de recurrencia, que es fundamental hacerla rápido, bien y con la mayor precisión posible, el PET sí ha mostrado una muy buena precisión en diferentes contextos, sobre todo cuando los pacientes ya han sido tratados y es difícil evaluar a veces con los métodos convencionales, y cuando se elevan los marcadores tumorales, situación típica en la que nosotros estudiamos. Muchos trabajos al respecto, todos son consistentes en los resultados, en el que el PET ha mostrado muy buenos números y en la mayoría de las situaciones de sospecha de recurrencia superiores a los estudios morfológicos. Ha mostrado ser superior a la resonancia y el PET al ATAC, para distinguir fibrosis de tumor viable, recurrencia locorregional, tanto en la pared torácica, en la axila y en los ganglios extraaxilares. Ha mejorado también la posibilidad de ver si la recurrencia es solo local versus enfermedad más diseminada. Y una de las, como les decía recién, una de las situaciones típicas en las que estudiamos estas pacientes es cuando tenemos marcadores tumorales con imágenes estándar negativas, muy buen rendimiento del PET, cuando tenemos una paciente que tiene imágenes estándar que nos dejan alguna duda, muchas veces el PET ahí ayuda a definir, o cuando los marcadores son negativos, pero el médico tratante tiene sospecha. Hay muchos trabajos que han mostrado la influencia muy importante que tiene el PET en la recaída, con cambios de estrategia que pueden estar hasta arriba del 50% dependiendo de las series, y sobre todo en estos últimos años que se han ido desarrollando estrategias de control para enfermedad oligometastásica, ya sea cirugía, SBRT, etc. El PET ayuda más todavía y los números incluso podrían ser más. A pesar de todo esto que les digo, las guías todavía no recomiendan el PET como método de primera línea en recurrencia. Las guías del NCCN siguen recomendando los estudios que hacemos habitualmente, tomografía, resonancia, centellografía, pero ya incluyen el PET como muy útil si estos estudios estándar son negativos, sospechosos o dudosos, lo que decíamos recién. Las guías europeas también, algo parecido. Si los estudios estándar son equívocos o contradictorios, también se recomienda el PET para definir. Lo que sí queda claro es que no se usa el PET en vigilancia, es decir, no hacemos seguimiento de pacientes con cáncer de mama con PET para ir viendo qué pasa. Este es un ejemplo de una paciente con un cáncer de mama que había sido operado hace unos años, le habían hecho radioterapia, empezó con un dolor costal, en algún momento se pensó que podía ser una insuficiencia ósea por la radioterapia, aunque no estaba exactamente en el campo. Se hizo una centellografía que sí se ve un foco, pero no terminaba de definir, y nos la mandan a que le hagamos un PET. Y ahí se ve que hay, por un lado, una lesión lítica costal coincidente con el foco, o sea que no era consecuencia ni de su radioterapia ni de una contusión ósea, era un implante secundario. Una segunda lesión lítica que no se veía en la centellografía en el hueso ilíaco derecho. Además tenía una lesión de partes blandas en la pared torácica. Bien, para ir terminando, hasta acá hemos charlado del rol del PET con FDG, es decir, con glucosa o con análogo de la glucosa. Pero la glucosa es un genérico que utilizamos en muchas situaciones clínicas en diferentes tumores, con muy buenos resultados, es fácil de obtener, pero nos limita su falta de especificidad. Para tratar de ser más específicos, se han ido recorriendo diferentes caminos y esto va un poco de la mano con todos los nuevos agentes terapéuticos que se han ido desarrollando en los últimos años. Mientras más dirigido es el tratamiento, menos genérica debería ser la imagen que nosotros utilicemos para evaluarlo. Deberíamos tratar de ser de la misma manera que el oncólogo trata de ser lo más dirigido posible. En las imágenes deberíamos de ir acompañando este camino. Entonces, tendremos que apuntar a tener trazadores que sean biomarcadores tumorales que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y hay varios caminos que se están recorriendo en este texto. Se está estudiando la perfusión tumoral, la hipoxia tumoral, que sabemos que está relacionada con el fracaso de algunos tratamientos como la radioterapia,
los receptores tumorales y la proliferación tumoral. Para cada uno de estos puntos hay diferentes moléculas que están más o menos desarrolladas. Solamente vamos a hablar un poquito, para que no sea demasiado largo, de las imágenes de receptores tumorales. Sabemos que es particularmente relevante conocer el estatus de receptores de la enfermedad, tanto de la enfermedad primaria como de sus metástasis o en la recaída. Todo eso nos va a permitir tomar mejores decisiones y tener la posibilidad de hacer un estudio no invasivo que nos permite evaluar la expresión en toda la enfermedad y no solamente en la biopsia, porque sabemos que puede haber tumores heterogéneos y solamente la biopsia nos puede dar una información y el resto de la película nos puede dar otra. Entonces se está trabajando cada vez más para tratar de hacer eso in vivo y poder lograr tenerlo de manera rutinaria. Hay varias cosas que se han estado publicando en los últimos años y las más interesantes son las vinculadas con el 18-fluoroestradiol, que se ha demostrado tanto en el tumor primario como en las metástasis, permite identificar esta heterogeneidad de expresión de receptores, porque sabemos que hay enfermedad que recae sin receptores cuando la primera enfermedad lo tenía, en fin, todo ese tipo de cosas que se ven en la práctica clínica. Esto nos permitiría medir in vivo en tiempo real el estatus de receptores de esta enfermedad. El fluoroestradiol no está disponible para uso clínico en este momento todavía, en Argentina no, pero tenemos buenas expectativas de que en algún momento no demasiado lejano esté. Acá tenemos unas imágenes de la literatura comparando el FDG con el fluoroestradiol. En la columna de la izquierda el FDG, en la columna de la derecha el fluoroestradiol. Arriba tenemos los receptores estrogénicos preservados, capta FDG, es decir, capta azúcar, y capta fluoroestradiol. En cambio abajo no, sigue captando FDG, pero se ha perdido la expresión de receptores estrogénicos. Y para evaluar el ER2 se está desarrollando, y es muy promisorio, el uso de lo que se llama inmunopet, que es el pertuzumab marcado con circonio, con altísima especificidad para medir ER2 in vivo. De hecho, en el 2018 ya se publicó el primer trabajo con humanos que mostró que era seguro, que tenía muy buena dosimetría, es decir, que la radiación que recibían las pacientes no era excesiva. Es un trabajo de un grupo neoyorquino y que fue muy útil para las lesiones ER2 en áreas de difícil acceso. Acá tenemos un par de imágenes de ese trabajo, metástasis cerebrales. Y acá tenemos el tumor con la axila positiva, tanto con el FDG como con el inmunopet. Entonces, para ir concluyendo, el PET con FDG, que es lo que usamos entonces habitualmente en nuestro medio, no está recomendado en el diagnóstico inicial, no reemplaza a la biopsia del ganglio centinela, no lo utilizamos en pacientes con enfermedad temprana, tendría algún rol dependiendo de la paciente en las pacientes que tengan de 2B para arriba o con enfermedad con alto riesgo de metástasis, y en ese caso sí lo podríamos utilizar para hacer una evaluación. Podría también alterar algún tipo de decisión terapéutica en enfermedad localmente avanzada. El valor de la captación en la enfermedad podría tener también un rol pronóstico, que es lo que decíamos que veíamos en otras enfermedades. Si sabemos que es una herramienta útil para evaluar respuesta a la neoadyuvancia, se usa en la recaída de manera bastante regular, con lesiones equívocas en imágenes habituales o con estudios habituales negativos y con aumento de marcadores tumorales, o en sospecha clínica que no encontremos nada con los demás métodos. Y el futuro con trazadores específicos nos plantea, bueno, un panorama que nos permite soñar con hacer estudios que sean cada vez más dirigidos y podamos seleccionar mejor a nuestros pacientes para el diagnóstico y decidir mejor qué tratamiento. Gracias por su atención.